Hola, soy su dentista en línea, el Dr. Raúl. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los empastes temporales y permanentes, sus principales diferencias. Mira el episodio hasta el final, será interesante y lo más importante, útil para tu salud. ¿Qué son los empastes temporales? ¿Para qué los colocamos y cuál es la diferencia principal? Debes entender que existen tipos de tratamientos dentales completamente diferentes. Por ejemplo, en el tratamiento de pulpitis o periodontitis, que son procesos inflamatorios, se requiere acceso múltiple a la raíz dental. Para poder acceder a la raíz del diente, necesitamos usar una fresa dental y con la ayuda de la turbina eliminar el tejido dental y ampliar ese diente. Colocamos el medicamento ahí y en la siguiente visita será necesario cambiarlo. Si colocamos ahí un empaste permanente, cada vez tendremos que retirarlo y cada vez si vamos a perforar el diente y el empaste permanente que pusimos la vez anterior. Para cambiar el medicamento, tocaremos los tejidos de sus dientes y adelgazaremos las paredes, lo que puede resultar, por ejemplo, en el tercer o cuarto cambio de medicamento. Las paredes de los dientes estarán tan delgadas que podrían desmoronarse. Por eso se coloca un empaste temporal como solución intermedia. En resumen, aplicamos el medicamento, sellamos el diente con un empaste temporal y el paciente regresará en una semana. Bueno, en algunos casos por 2 semanas o un mes, pero eso no es motivo. Ya se le quitó el dolor en el diente y le parece que solo tiene un empaste temporal. Revisé y todo estaba sellado herméticamente, así que me preguntaba para qué volver al dentista. Pasé un año así, pero ahora le explicaré. Incluso le voy a mostrar visualmente en qué se diferencia un empaste temporal de uno permanente y así usted mismo entenderá por qué no se puede andar mucho tiempo con un empaste temporal. ¿Cómo se ve un empaste temporal? Escuche, en realidad se ve prácticamente como un chicle. Mire, la tomo con la mano y es completamente flexible y suave. Ponga atención, es como un chicle, puede doblarse y tomar diferentes formas. Imagine que una estructura así se adhiere a la cavidad de su diente. Al contacto con la saliva o algún líquido, sobre este empaste temporal se endurece, pero sigue siendo poroso. A través de ella, los mismos factores externos que no deberían entrar al diente, como la saliva y los microorganismos, logran pasar. Como resultado, si no viniste a tiempo, todo el tratamiento planeado con el reemplazo del medicamento se echa a perder. El diente se vuelve a infectar, pero es como medio muerto, como un zombie. El diente muerto empieza a infectarse de nuevo, pero sigue estando parcialmente muerto. Si andas con un empaste temporal durante 2 o 3 meses, hay un riesgo muy alto de que las paredes del diente que ya hemos debilitado simplemente no aguanten esa carga y las termines rompiendo. Y al final, el diente tendrá que ser extraído. Bastante seguido, por ejemplo con mis pacientes, puedo decir que cuando ponemos un empaste temporal, los pacientes pueden irse por medio año. Olvidarla y recordarla. Solo cuando muerden algo duro, vienen diciendo, se me olvidó venir con usted para cambiar este empaste temporal por uno permanente. Mordieron algo que crujió. El veredicto habitual, extracción dental. ¿No se debe jugar con los empastes temporales? No deberían comentar que llevan 20 años con un empaste temporal. Eso es físicamente imposible. Si andan un año con un empaste temporal, la probabilidad de que les salga un quiste o un proceso inflamatorio en el diente es de prácticamente el 80%. Porque no aísla el diente herméticamente, permitiendo la entrada de microorganismos. En resumen, el empaste temporal es una estructura flexible que se endurece al entrar en contacto con líquidos o saliva, pero sigue siendo porosa. Los empastes temporales varían en su estructura. ¿Cuál es su duración máxima de uso? Hay empastes temporales que colocamos por 1 semana, por 2, y depende de cuánto tiempo se pueden usar. Tu dentista te lo dirá específicamente en tu caso particular, ya que depende de lo que se esté tratando y el medicamento que te hayan puesto. Dependiendo de esto, puedes llevar el empaste temporal por un cierto tiempo. Existen empastes temporales que duran 1 semana y otros que se pueden mantener hasta por 6 meses. El tiempo de espera depende del medicamento aplicado en la raíz del diente y el tratamiento específico. Sin embargo, el máximo es de medio año. Presta atención en qué se diferencia un empaste permanente. Así es como se ve. Mira, la sacamos con una jeringa y al principio es igual de flexible. Estoy aplastando la masa, parece moldeable, un poco más densa, pero sin una diferencia colosal. ¿Pero para qué sirve? Para que podamos, gracias a esta flexibilidad y estructura flexible, darle cualquier forma a este mismo relleno permanente. ¿Pero qué pasa después? En cuanto la iluminamos con la lámpara, se vuelve completamente sólida e imposible de destruir.
Es decir, se integra totalmente con los tejidos del diente. Así es como la iluminamos. Y ahora, atención, ya ni siquiera se puede romper. Aplico una fuerza considerable. Por supuesto, la presión en la cavidad bucal es mucho mayor que la fuerza que aplico manualmente. Pero esta es una diferencia fundamental, por eso un empaste temporal nunca puede reemplazar a uno permanente. No inventen ni se automediquen. El principal problema es que cuando vienen con nosotros normalmente ya sienten dolor. Por lo general, colocamos un empaste temporal en los casos en que estamos tratando los conductos, eliminando los nervios de los dientes. Al llegar con dolor, en la primera cita, tras extirpar el nervio, limpiar los conductos y aplicar medicamento, se coloca un empaste temporal de inmediato. Y luego entra la psicología habitual. Llegas a casa, ya no te duele nada, parece que puedes masticar bien, entonces ¿para qué voy a seguir tratando ese diente? Y lo olvidas, continúas con tu vida en paz. Pero créeme, la vida es así, que después de un tiempo te vas a acordar de nosotros. O ya sea que regreses y pagues 3 veces más, o que regreses otra vez con dolores y gritando, doctor, ayúdeme, porque se te rompió el diente o apareció un quiste o empezó un proceso inflamatorio y cosas por el estilo. Si no quieren ese tipo de aventuras para ustedes, se los ruego, no ignoren la obturación temporal. Hay que reemplazarla a tiempo por una permanente, para que su diente les dure mucho. La obturación temporal no es de ninguna manera un sustituto de la permanente, y si no se reemplaza a tiempo, será la causa de la extracción de dientes en el futuro. Y si también cuida esa obturación temporal, no le pasará nada. Podemos intentarlo, claro, no pasará nada. Mientras grabábamos y les mostrábamos la diferencia entre una obturación permanente y una temporal, a nuestro equipo le surgió una pregunta. ¿Y si los estamos engañando? ¿Y solo hay que iluminar el empaste temporal con esta misma lámpara milagrosa y se endurecerá? Vamos a comprobarlo, así que experimento, tomamos de nuevo el mismo empaste temporal. Aquí está, parece chicle, está suave, se aplasta y ya la iluminamos. Por cierto, es mejor no mirar el haz de luz durante la iluminación, puedes quemarte los ojos. La idea es que la lámpara calienta, por ejemplo, el material compuesto. También siento calor en mi mano ahora. Y por eso se endurece el empaste permanente. Pero el temporal no sufre de eso. También permanece completamente líquido y solo puede endurecerse gracias al agua o la saliva. Tenemos que mojarla para que se vuelva más densa. Pero esto también, fíjense, no sucede de inmediato. Esto ocurrirá después de 5 a 10 minutos. O sea, hay que mojarla y empezar a ponerse dura. Si se desmorona tendrá una consistencia similar al yeso. Se desmoronará como el yeso, apareciendo microgrietas. Frecuentemente, las paredes del diente se rompen más que los empastes. En otras palabras, si el empaste está bien colocado, es tan resistente que puede permanecer en la superficie del diente, mientras que la pared del diente simplemente puede astillarse. En otras palabras, para romper un empaste fotopolimerizable como el que te colocamos, necesitarías golpearlo directamente con un martillo. Todas las operaciones ahora son así. Las modernas, ¿verdad? ¿Y por qué tal vez se cayó la obturación? Creo que se rompió un pedazo de la obturación. Permanente, sí. Mordida incorrecta. Como resultado, la carga se distribuye desigualmente y cuando el doctor terapeuta restaura los dientes con material de obturación, intenta hacerlo de tal forma que esté en contacto en una mordida correcta. Pero si hay una carga incorrecta, entonces los dientes no cierran correctamente en general. Sobre el empaste, de manera constante y gradual, se ejerce carga en la zona donde, por ejemplo, hay un borde sobresaliente o menos densidad de presión. Entonces el empaste puede astillarse o abrirse por morderlo. Pero generalmente esto se debe a una mordida incorrecta. Si la mordida es correcta, con un cierre adecuado de los dientes y el empaste bien colocado, es muy poco probable que se astille. ¿Alguna vez has tenido un empaste negro o de otro color? Cualquier empaste cambia de color con el tiempo. Generalmente los pacientes que fuman mucho, beben demasiado café o usan juca. En los pacientes que abusan de sustancias narcóticas, así es. De manera constante, mucho y durante mucho tiempo. Incluso en ellos cambia la capa de dentina. Un paciente vino a mí con esa situación. Y cuando le quité el material de obturación, la vieja amalgama, y traté el diente, vi una línea verde. Extraño, ¿verdad? Una línea verde en la frontera entre el esmalte y la dentina, entre las capas del diente. Y así estaba en cada diente. Y cuando ya hablamos cara a cara, descubrí que él consumía bastante todos los días, junto con el señor. Y esta fue una consecuencia, como el abuso de estas sustancias nocivas.
Pero también hubo una situación cuando había un paciente que abusaba, como yo. Él lo frotaba en la encía, en la zona frontal, ahí había implantes, y como resultado obtuvimos atrofia ósea y exposición de la rosca de los implantes. Por frotar demasiado. Lo desaprobamos, Pablo Escobar no es nuestro amigo. ¿Y el alcohol influye? El alcohol y el tabaquismo también influyen sin duda. Todo esto influye en el estado de salud, no solo en general, sino también directamente en la salud de tus dientes. La nicotina, por supuesto, influye más y de manera más agresiva, porque el aumento de temperatura puede causar quemaduras en la mucosa. Y no es por nada. Por ejemplo, después de manipulaciones quirúrgicas, pedimos a los pacientes que se abstengan de fumar durante una semana o que reduzcan su consumo a 2 o 3 veces menos de lo habitual en lugar de prohibirlo por completo. Entonces, votemos. Si han tenido un empaste temporal durante mucho tiempo, por favor escriban en los comentarios cuánto tiempo lo tuvieron, cuánto les duró y si tuvieron alguna consecuencia negativa. Me da curiosidad porque seguido escucho a los pacientes decir, tuve un empaste temporal por un año y todo estuvo bien. Son como un milagro. ¿Cuánto tiempo lo tuvieron ustedes? Comenten abajo. Espero les haya parecido interesante. Dejen sus preguntas en los comentarios, suscríbanse y activen la campanita. Eso es muy importante para nosotros. Gracias, hasta la próxima.